Cristo nos enseña a cada uno de nosotros. De mi parte, les doy la bienvenida y ya la semana pasada vimos 2 Corintios capítulo 5 del 1 al 11 y lo corté en dos para hacerlo más accesible. Hoy vamos a repetir el 11 y vamos a terminar el capítulo. Así es que yo espero que todos seamos edificados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quiere decir que esperamos lo mismo. Amén. Bueno, como siempre le pongo un título, no porque sea el único, no porque sea el mejor, no porque sea el que debería de ir. Se lo pongo en base a mi estudio, a lo que puedo yo estar estudiando de ese pasaje, y se lo pongo para que cuando salgamos de acá salgamos con algo en mente y no con muchas ideas. Entonces le puse por título a este estudio de hoy: ¿por qué ganar a otros para Cristo? ¿Por qué ganar? Hay una razón importante para eso. La iglesia a través de los siglos ha sido una iglesia, pero especialmente en el principio, que se extendió a alcanzar primero solo a los judíos, pero luego se extendió a los gentiles, y con el ministerio del apóstol Pablo vemos que eso explotó, de tal manera que el apóstol dijo: ya todo lo he llenado de Cristo, y eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué ganar a otros para Cristo? Porque esa es la tarea principal de la iglesia. Entre esos otros que vamos a ganar están, por supuesto, nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Alguien podría decir amén? Porque si no los ganamos, están perdidos. Como toda la humanidad, estábamos perdidos sin Cristo. Pero vinimos a Cristo y solo es cuestión de recibir lo que Dios tiene para nosotros, esa bondad. Yo honestamente pienso que muchos de los de la iglesia muy a menudo somos más rudos que Dios, somos más duros que Dios. A veces pensamos o demandamos más que Dios, pero está bien allá nosotros, ¿no? Cuando lo importante era que el Señor nos acepte y que cuando llegamos allá todos estemos a salvo y todos hayamos cumplido el propósito por el cual Dios nos tenía acá. Ahora, primer punto, verso 11 al 14, ¿por qué, o 11 y 14, por qué los discípulos ganan a otros? Verso 11, nos quedamos la semana pasada, donde dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Alguien que tenga otra palabra para persuadimos, para persuadir? ¿Mande? Enfrentamos. Pero esa tú le estás viendo, pensando, o tiene en la Biblia. ¿Hay en su Biblia alguna otra? Porque yo creo que no es enfrentar. ¿Qué dice? Capítulo 5 de 2 Corintios, el verso 11. Conociendo el temor del Señor, dice aquí, persuadimos a los hombres. Tratamos de persuadir a todos, dice en la versión que tenemos acá. ¿Quién tiene alguna otra palabra? ¿Nadie? Tratamos de convencer. Ahí está. Ve, no es enfrentar, sino es tratar de convencer. Persuadir es eso, viene a alguien a venderte la vajilla, para no dar gol aquí, meter el nombre de la vajilla, y entonces te dice: no, hombre, esta vajilla cocina sola, nada más le avientas ahí las cosas y salen unos guisos de mamá mía. ¿Qué está tratando de hacer? Persuadiéndote para que compres ese artículo. Nosotros no vendemos nada, nosotros regalamos el evangelio, pero aún así, note que usa la palabra persuadimos. Tratamos de convencer a la gente. Dice: pero a Dios le es manifiesto lo que somos,
y espero que lo sea a vuestras conciencias. O sea, Pablo lo que dice, se lo leí la semana pasada en la versión de la Living Bible, y dice: es por causa de este solemne temor del Señor que siempre está presente en nuestras mentes, que nosotros trabajamos tan duro, so hard, dice el apóstol, trabajamos tan duro para ganar a otros. Dios conoce nuestros corazones, que son puros en este asunto. Y luego dice: y yo espero que muy dentro de ustedes también puedan saber. Que puedan saber que si persuadimos a la gente, mire esto acá, que si persuadimos a la gente no es que buscamos ningún bien material de ellos, no buscamos intereses personales, sino que el asunto de persuadir a la gente para que quede en Cristo es simplemente para que se escapen de la condenación y vengan a la salvación. ¿Alguien estará de acuerdo conmigo en esta noche? Amén. Yo estoy también de acuerdo con ustedes. Entonces, el verso 14 es clave aquí, mis amados. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Todos digan: nos constriñe. Y entonces, ahorita vamos a ver qué es, nos constriñe. Dice: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se lo voy a leer en la versión amplificada, el verso 14, dice: porque el amor de Cristo nos controla y compel. Alguien nos impulsa, ¿verdad? Compel es impulsar. Dice: porque el amor de Cristo nos controla y nos impulsa, porque nosotros hemos concluido esto, que uno murió por todos, entonces todos han muerto. Pero la palabra primera que quiero yo que pensemos aquí muy seriamente es la que constriñe, la palabra constriñe, que aquí significa que el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos fuerza. Pero fíjense esto: no nos fuerza por amenazas, no nos fuerza por decirnos: si no lo haces, entonces te va a ir mal. Yo le voy a contar una historia personal y usted va a ver lo que es ser forzado por amor. Cuando mi esposa todavía no era mi esposa y yo trabajaba acá en Houston y ella vivía allá en nuestro lindo Allende, Coahuila, entonces yo iba a verla muy seguido. Cada día festivo no se me hacían nada las 7 horas de manejo de ida y 7 de vuelta, porque era forzado a ir. ¿Sí entienden ahora? Forzado. Pero nadie me forzaba con un cuchillo, sino que era un impulso interior de hacerlo, de querer ir, porque yo quería ir. Pero acá dice que ¿qué es lo que nos obliga? A ver si vieron el verso. ¿Qué es lo que nos obliga acá? Somos obligados, pero ¿qué es lo que nos obliga? El amor de Cristo. El amor de Cristo. O sea, cuando de verdad comprendemos todo lo que Cristo me ama y nos ama, entonces la única respuesta es que yo me vea impulsado a querer compartir eso. ¿Cómo puede ser que yo haya conocido tan grande maravilla del amor de Dios y que sepa que si yo lo recibí escapo de la condenación, y que si se lo puedo contar a alguien va a escapar de la condenación, y solo por temor o por vergüenza o por cualquier cosa yo no se lo cuente? Cuando de eso depende que esa persona pueda llegar a conocer la salvación. Entonces la única respuesta aquí es que
somos forzados o somos obligados, pero por su amor. Nunca perdamos eso de vista, porque no es la iglesia la que nos debe forzar. A veces sí es. No es el pastor, y a veces también es. No es el evangelista o el conferencista, y a veces también es. Pero nada de eso debe ser. Nada de eso debe ser lo que nos fuerce a, sino aquí debemos establecer que lo que nos debe impulsar es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, que aquí diríamos nos impulsa, nos fuerza. ¿Y por qué lo hacemos? Dice Pablo, porque hemos concluido que si uno murió, que fue Cristo, entonces todos murieron. Todos, dice, entonces, luego todos murieron. ¿Cómo estamos entonces? Estamos muertos conforme a la vieja vida, o estamos muertos de acuerdo a la vieja vida, o estamos muertos para la vida antigua. Ya no vivimos en esa vida porque morimos con Cristo. Y a cada persona que tú le vayas a contar el evangelio, tú debes concluir, como dijo Pablo en la versión amplificada, porque nosotros hemos concluido que si uno murió, luego todos han muerto. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad de compartir o platicar con un amigo, una amiga, un compañero, una persona, entonces mira a esa persona como alguien por quien Cristo ya murió, y que en realidad esa persona ya murió, pero no lo sabe, y por eso vive como ella quiere vivir, porque no sabe que ya murió a la vida vieja y que pudiera ser libre de eso tan pronto o tan sencillo como esa persona le dijera a Jesús: Señor Jesús, perdóname, ven a mi vida y desde hoy hazme una nueva criatura. Entonces, eso es, en mi punto de vista, suficiente razón para impulsarnos, por el amor de Cristo, a que le digamos a todos. Verso 15, por favor. El verso 15 es otro de esos versos que son dinamita. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira, vamos a recordar que en el verso 11 Pablo dice: es por causa de esto que trabajamos tan duro para ganar a otros. Y entonces él en otra parte dice: sufrimos desprecio, sufrimos persecución, padecemos hambre, padecemos de falsos hermanos, padecemos de los enemigos. Pero él dice: pero seguimos haciéndolo, seguimos predicando el evangelio. Y entonces uno puede pensar: ¿por qué? ¿Por qué causa esta persona, Pablo, o cualquier persona que se esfuerza en la gracia del Señor Jesucristo, qué es lo que lo impulsa? Ya vimos que el amor, pero ¿por qué puede trabajar así sin importar lo demás, las cosas de este mundo? Este verso es la clave para ello. Te lo voy a leer de la Living Bible una vez más, traduciéndolo. Dice: Él murió por todos, para que todos los que viven, habiendo recibido vida eterna de parte de Él, dice, puedan vivir ya no más para ellos mismos, para agradarse a ellos mismos, pero que gasten sus vidas agradando a Cristo, quien murió y resucitó por él. ¿Lo tomaron? ¿Lo agarraron? Que los que vivan, los que vivimos ahora,
Fíjate lo que dice, es fuerte, dice, ya no vivan para ellos mismos. ¿Para quién voy a vivir? Para Cristo, para el que murió y resucitó por nosotros. Eso es muy fuerte. Porque casi que para hacer eso, ¿no piensan ustedes que la persona necesitaría estar muerta? ¿Verdad? Pero en realidad está muerta. Porque está muerta con Cristo. Y por eso tú ves ese afán de todos los que vemos en la Biblia por alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque entendieron que Cristo murió y que nosotros ya, fíjate lo voy a decir bien despacio, ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Normalmente la gente vive para sí misma. Pero si eres de Cristo, si soy de Cristo, entonces ya no debo de vivir para mí mismo, debo de vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Y esta versión me gusta porque dice que, sino que gasten sus vidas agradando a Cristo. Gloria a Dios. Ese era la primera parte. Dije que estos estudios no tienen puntos, sino tienen partes. Entonces la primera parte es ¿por qué los discípulos ganan a otros? Bueno, ya te lo expliqué. Porque por el amor de Cristo somos impulsados. Y número 2, porque hemos concluido que si uno murió, luego todos murieron. Y entonces hay que decirle a todos para que se enteren y que sepan lo que ha sucedido en Cristo. Y por último, dentro de esa primera parte, que los que somos de Cristo ya no vivimos para nosotros mismos. Yo creo que usted tiene que decir con eso conmigo. Diga fuerte, los que somos de Cristo no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Amén. Está fuerte. Yo reconozco que está fuerte. Pero es el Evangelio. Es lo que este pasaje y el mensaje de la Biblia nos da. La segunda parte, solamente tengo 3, así que vamos rápido. La segunda parte, versos 16 y 17. ¿Cómo debo ver a los que nacen de nuevo? Esta parte también es muy importante. Verso 16 dice, otra vez, te lo voy a leer, si te parece, de la versión Living Bible, tú puedes seguirme en la tuya. Dice, así que dejen de evaluar a los cristianos por lo que el mundo piensa acerca de ellos. Tú ves un cristiano con pelo largo y el mundo dice, oye, qué feo ese, ¿verdad? Que ni greñas largas, ni parece que ni se las lavó. Pues eso dicen de él. Pero dice, tú deja de evaluar a los creyentes en Cristo por lo que el mundo dice. No se dicen lo que traiga greñas largas acá, hay que ser respetuoso y hay que ser honesto y hay que ser puro. Pero ese soy yo, ese eres tú. Pero cada quien, como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces Cristo tiene que trabajar en ese mundo. Pero acá dice, dejen de evaluar a los cristianos por lo que el mundo piensa acerca de ellos o por lo que ellos se parezcan en el exterior. Fíjate eso, por lo que ellos se parezcan en el exterior. Y luego Pablo aquí en la versión Living Bible menciona algo muy importante, porque dice, yo una vez equivocadamente pensaba de Cristo de esa manera. ¿Cuándo pensaba de Cristo equivocadamente? Cuando perseguía a los que eran de Cristo. Él decía, esos del camino no tienen progenitora y andan ahí haciendo males y yo los voy a meter a la cárcel a todos. Y algunos de ellos estuvo cooperando para que los mataran. Él dice, yo pensaba como el mundo, pero pensaba equivocadamente, pensaba como ellos. Y luego termina el verso 16 diciendo,
qué diferente yo me siento ahora, qué diferente, qué forma tan diferente puedo ver ahora. El verso 17 dice, cuando alguno se convierte en cristiano, o nace de nuevo, y alguno está en Cristo, cuando alguno está en Cristo es más correcto, pero aquí dice se convierte en cristiano, dice, él, en inglés dice, he becomes a brand new person, se convierte en una persona nuevecita. Eso tiene que sonar como revelación para nosotros, ¿no? Porque hemos oído mucho, es una nueva criatura, pero a veces es una nueva criatura, está como muy oído, y cuando oyes, cuando alguno está en Cristo, que acá dice, se hace cristiano, él o ella se convierte en una persona nuevecita. Escucha esto, adentro. ¿Dónde es nueva? Adentro. De afuera sigue siendo el mismo cuero. A veces con las mismas libras, muy a menudo y casi siempre. ¿Por qué no? Hasta que no comprende y dice, oye, yo estoy comiendo muy mal, debo de comer mejor, debo de tomar agua, debo de hacer ejercicio, y entonces ahí ya empieza. Pero eso es lo de afuera, pero de adentro ya es una persona nuevecita. Gloria a Dios. Y termina el verso aquí en la versión Living Bible, dice, él ya no es el mismo nunca más. Gloria a Dios. He's not the same anymore. Ya no es la misma persona nunca más. Una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos alaban a Dios por lo que le sucedió a ustedes? Imagínate esto. Recibiste a Cristo, estás en Cristo. Solo costó reconocer que Cristo hizo el sacrificio por ti, reconocer que eres pecador, le pediste perdón y le dijiste, Señor, ven a mi vida desde ahora, perdona mis pecados y hazme nacer de nuevo. Y sucedió el milagro. Ya no eres el mismo. Ahora, puede ser que tú te sientas el mismo, te sientas y todavía llores y todavía hagas cosas, digas, ay, que yo, que no cambio, pero de adentro dice la Biblia, tú ya no eres el mismo, eres una persona nuevecita. Gloria a Dios. Entonces, la forma correcta de ver a los que son de Cristo y aún a ti mismo, no es verlos por lo que está en el exterior, por lo de afuera, sino verlos por lo que, fíjate lo que voy a decir, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y eso solamente lo vemos a través de la Biblia. Yo no puedo ver lo que Cristo ha hecho en Eugenio, pero lo puedo ver a través de la Escritura, que Él dice que es santo y que es amado de Dios y que Él es redimido y que es usado por Dios. Eso es lo que yo veo en la Biblia y así debo de ver a la gente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Verso 18, vamos rápido porque vamos a pasar. Verso 18 dice, versión otra vez, Living Bible, todas estas cosas son de parte de Dios, quien nos compró, en inglés dice, brought us back, nos compró otra vez, ¿verdad? Nos compró para atrás, dicen acá en Texas. Eso se oye bien tejano. Quien nos compró para atrás. Allí dice, lo estoy traduciendo. Quien nos compró otra vez para sí mismo a través de lo que Cristo hizo. Todo esto proviene de Dios, quien nos compró otra vez para sí mismo a través de lo que Cristo hizo. Y luego, amados hermanos, en esa última parte viene esto que no puedes perder, pero tú tienes que subrayarlo ahí en tu Biblia. Dice, y Dios nos ha dado el privilegio de urgir a cada uno que vengan
a este favor y que sean reconciliados con Él. Fíjate cómo nos lo dice. Dios nos ha dado el privilegio, todos digan privilegio. Nos ha dado este ministerio, dice que es el privilegio, nos dio el ministerio, nos privilegió con esto, hermano. El hecho de que tú y yo podamos decirle el evangelio a alguien es un privilegio. No debes contarlo, mira, es religión si tú cuentas el evangelio porque te dijeron que lo tienes que contar. Eso es religión. Y Dios no es religión. Es religión si tú cuentas el evangelio para que me apunten los puntos ahí en la iglesia, porque si yo cuento el evangelio van a apuntar ahí que yo soy el que cuento más. Eso también es ritual. Pero si tú cuentas el evangelio porque consideras que Dios te dio el privilegio de poder decirle a la gente en persona, por texto, por teléfono, por Facebook, donde quiera que tú lo cuentes, estás contando el evangelio y dice acá, es un privilegio urgirles que vengan a su favor y se reconcilien con Él. Verso 19 dice, porque Dios estaba en Cristo restaurando el mundo consigo mismo. Fíjate, Dios estaba en Cristo restaurando el mundo consigo mismo. Y luego dice acá en la versión, la Living Bible, dice, no contándole ya más los pecados a los hombres en su contra, pero aquí usa una palabra que se llama blotting, no es bloating, pero blotting them out. Y esa palabra yo la busqué y simplemente dice, pero que absorbió. Es como ese verbo blot, es que hay agua tirada y llegas con la aspiradora y pasas y chupa toda el agua sucia, todo lo que había, y de pronto queda todo limpio. Esa es la acción que hizo Dios. En otra traducción dice que wipe out, lo borró todos los pecados, y otra versión todavía dice que destruyó todos los pecados. Habrá alguien que se alegra aquí de lo que Dios hizo por ustedes y por mí y por todos. Aleluya. Entonces dice que Dios estaba en Cristo restaurando al mundo consigo mismo, no tomándole ya más a los hombres en cuenta sus pecados contra ellos, pero dice que entonces los borró, los absorbió, los chupó, todos los pecados los sacó de nuestra vida por el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo sucede eso? Sucedió en la cruz del Calvario, pero se cumple cuando la persona reconoce a Jesús y le dice que venga a su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y luego termina diciendo, ese verso 19 en la Living Bible dice, este es el maravilloso mensaje que Él nos ha dado para decirle a otros. En la versión regular dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero en la Living Bible dice, este es el maravilloso mensaje que Él nos ha dado para decirle a otros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es, amados hermanos, el maravilloso mensaje. Tengo dos lecturas que nos van a traer a nuestros hermanos Joel y Alma. Y primero va a pasar Alma porque está más larga esa porción, un poquito. Pasa, hermano, si me haces favor. Dos lecturas bíblicas. Fuerte, así como que vas a predicarle a multitudes. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Vamos noches. a leer ahí en Juan 4 del 25 al 30 primero, y después ahí mismo en el mismo capítulo del 39 al 42. Dice,
mm, 25. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Entonces llegaron sus discípulos y se sorprendieron al verlo hablar con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Ahora del 4, 39 y 42. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Bendiciones. Viene nuestro hermano Joel con la otra lectura. Cada semana quiero implementar estas lecturas porque la iglesia no es de una sola persona hablando siempre. La iglesia es de toda la gente participando porque somos de Cristo. Buenas tardes. Vamos a leer de Hechos 16 del 27 al 34. Dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto como él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Bendiciones. ¿No os parece pasajes maravillosos, hermano? Amén. Gloria a Dios. En este pasaje que Joel ha leído, si tú lees el pasaje, dice, y a la medianoche fue cuando ocurrió el terremoto. Se abrieron las puertas y sucedió todo lo que Joel leyó, pero el punto que yo quiero hablarte era la hora en que Pablo le dice, hombre, aquí estamos, y el carcelero arrepentido, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor. Vente para mi casa. Se los llevó, cuéntame, y le contó a esa hora de la noche. Lo que yo quiero que veamos es la hora. Y dice, y aún a esas horas se los llevó el carcelero, y a ver, vieja, chile con carne, o a ver qué hacemos. Tortillas paloteadas, aunque sea, dijo. De mi tienda últimamente. Pero yo quiero que veas que a Pablo no le importó, no, pues ahorita yo pudiera contarte el evangelio, pero es que ya es de madrugada, chico, y además aquí no podía dormir. Mejor préstame un catre y ya mañana. No, Pablo sabía que debía predicar el evangelio, amén. Y la mujer samaritana, también igual la que leyó
Alma, esa fue corriendo, vengan a ver todo lo que este hombre me ha dicho, porque me ha dicho todo lo que he hecho. Y ese es el testimonio, amados hermanos. Entonces, termino en el último punto que traigo, es el verso 20. Verso 20, donde, o la última parte de la lección, donde nos recuerda que somos embajadores de Cristo. Diga conmigo, yo soy un embajador o embajadora de Cristo. Verso 20 dice, no lo voy a leer, me gusta mucho la Living Bible, dice, nosotros somos embajadores de Cristo. Dios está usándonos a nosotros para hablarles a ustedes. Nosotros les rogamos. Y luego dice, como si Cristo mismo fuera el que estuviera rogándoles, reciban el amor que Él les ofrece. Reconcíliense con Dios. Fíjate el peso que tiene ese verso 19. Porque Pablo dice, él no dice que va a la gente diciéndole, recibe a Cristo, porque si no lo recibes te vas a chicharrar en el infierno. No, él va rogándoles y dice, y voy rogándote porque es como si Cristo mismo viniera rogándote y diciéndote, recibe su amor. No hay razón para que no lo recibas. Es el amor de Dios que te está ofreciendo. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Entonces dice, rogamos como si fuera Cristo mismo quien estuviera delante de ustedes, diciéndote, reciban el amor, reconcíliense con Dios. Verso 21 dice, porque Dios tomó un Cristo sin pecado, y la palabra que usa acá, si no la tiene en esta versión, ponme la NIV, a ver si esa sí la tiene una más cerquita, porque hay una palabra, no está. Fíjate la palabra que usa acá, dice, verso 21, porque Dios tomó a un Cristo sin pecado, sinless, él era sin pecado, y entonces dice, and poured into him, derramó en él. Pour es aventar ese bote de Gatorade. ¿Han visto cómo le avientan al manager o al que mete el jonrón y le avientan eso? Eso no es echarle un Gatorade, eso es derramar ese bote de Gatorade. Esa es la palabra que está acá, y dice, Dios derramó en Cristo todos los pecados, pero Cristo era sin pecado. Pero por el otro lado dice, luego a cambio, fíjate lo que dice acá, a cambio Él derramó en nosotros su bondad. Aleluya. Él derramó en Cristo todos los pecados de toda la humanidad, y cuando Cristo los tomó y hubo hecho lo que tenía que hacer, entonces Dios derramó, igual con esa fuerza de echar así todo un bote de Gatorade, es lo más cerca que yo encuentro acá a derramar, para que entendamos, derramó entonces toda su bondad en nosotros. Yo encuentro eso maravilloso, amados hermanos. Y entonces podemos concluir en esta noche, ¿por qué ganar a otros para Cristo? Por todos estos puntos que en esta noche nos ha enseñado la palabra. Porque los que son de Cristo ganan a otros, porque su amor los impulsa, porque su amor los obliga, porque reconocemos que todos morimos, y si Cristo murió, todos estamos muertos y debemos de vivir para Él. Y luego porque debemos de ver a Cristo, a las personas como Dios las ve. Él ya pagó, Él ya hizo el sacrificio. Así que, amados hermanos, vamos, yo les invito a trabajar
para que ganemos a esas personas, porque no puede ser que nosotros hayamos recibido tan grande bien y no poder contarlo a otros. Tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que esforzarnos, porque ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Vamos a bendecir en este día a cada persona que mira este mensaje. Yo oro que tú también, ahí donde estás, en tu área de influencia, puedas esforzarte para vivir para Cristo y contarle a alguien acerca del evangelio glorioso que Dios nos ha encomendado. Amén. Terminamos.